Comunión de este día. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a celebrar sobre todo el amor de Dios en la forma de la institución de la Santa Comunión y el amor de Cristo por todos sus discípulos, los de antes y los de ahora, a quienes les lava los pies. Hoy, en todas las iglesias del mundo, se repetirá estas muestras de amor de Dios a sus criaturas. Abramos, pues, nuestros corazones al amor. Dejemos nuestras diferencias y comencemos a seguir al Señor Jesús en estos días fundamentales para nuestra fe. Así pues, comencemos este culto de comunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán amables son tus moradas, oh Señor. Los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. En esa misma actitud vamos a tener el introito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las gentes. Aguardemos, pues, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Tengamos nuestro preludio y oremos en silencio, por favor.
Nos reunimos con gran asombro para contemplar tu don amoroso de Jesucristo, quien viniendo a traer la plenitud al mundo, fue quebrantado por él. Sin embargo, por su muerte vivimos y conocemos tu amor inquebrantable. Mientras nos reunimos para recordar el don de Cristo de la comunión en la mesa y para recordar nuestras frágiles fallas de devoción, traspasa nuestros corazones con la convicción de nuestras propias traiciones. Asegúranos de tu presencia permanente y transfórmanos por el Espíritu de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a tener nuestra primera lectura bíblica, Lucas 22, capítulo 22, versículo 30, del 39 al 46, dirigida por el hermano Víctor Padilla. La palabra de Dios dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Todos puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 29, a solas al huerto yo voy. Oh
hermanos, que este encanto que hallamos con el Señor, con nadie más lo podamos tener. Amén. Vamos a tener nuestra confesión de fe. Puestos todos de pie, tengamos la lectura, respetando signos de puntuación, por favor. Jesús, extiéndenos en la forma de Dios, no consideró codiciable tesoro mantenerse igual a Dios. Antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló, echó obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le dio el más honor y el nombre que es más importante de todos, para que al oír el nombre de Jesús se pongan de rodillas todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan y digan que Jesús Cristo es el Señor, para gloria del Dios el Padre. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica unida. Viene impresa en nuestros boletines, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica dirigida por nuestro pastor David, Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 26, Paz Inefable. Amen.
Vamos a tener la segunda lectura bíblica, Juan 13, del 1 al 7, y lo dirá la hermana Laura Camacho. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Nada más voy a hacer yo la lectura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Todos en actitud de reverencia, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 99, Lejos de mi Padre Dios. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica
Juan 13, capítulo 13, versículo del 8 al 20, y la hará nuestra hermana Patricia Fiesco. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís también por qué lo soy. Pues si yo, el Señor, y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque, por ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levanto contra mí su cabeza. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, reconocidos a tu amor y confiados en tus promesas, te suplicamos, líbranos del deseo de ser tenidos en mayor estima que los demás, de la ambición de ser los primeros, de la aspiración de ser ensalzados, de la pugna por ser honrados y admirados, del ansia de ser alabados, de la voluntad de ser complacidos. Líbranos también de la angustia de no ser comprendidos, de la incertidumbre de no ser apreciados, de la zozobra de ser humillados, de la incomodidad de ser criticados, de la pena de ser injuriados, de la sospecha de no ser amados. ¿Juntos? Señor, danos la gracia de desear. Cada una de las lecturas la hará voluntariamente alguno de ustedes, quien quiera levantar su voz y hacer la lectura del lector 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Juntos? Que tú seas nuestro Maestro, ahora y siempre. En silencio te presentamos ahora los males de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestra Iglesia, de nuestra familia y de nosotros mismos. Tengamos un momento breve de reflexión personal en silencio.
Amén. ¿Todos juntos? Que a nuestro Que a Dios nuestro sea la Dios sea la gloria gloria en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Ahora recibe esta ofrenda que de corazón presentamos delante de ti, Padre, para que el Evangelio que tú has propagado, Señor, en esta tierra, Señor, también seamos nosotros poseedores de ella y transmitirlo a todo aquel que lo necesite, Padre. Con estas ofrendas, Padre, sea multiplicada tu palabra, no solamente aquí en esta iglesia, sino en el mundo entero, Padre. Las presentamos delante de ti, ponemos a la persona que han de dirigirlas, Padre, dale sabiduría, dale inteligencia, para que sean, Señor, para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener el mensaje que Dios tiene para nosotros a través del pastor David de la O con el tema Pies Limpios. Tomen su lugar, mis hermanos. Estos días de esta Semana Mayor son, para muchos de nosotros, son una bendición, un tiempo de disfrutar, aparte de la compañía de nosotros, pero también es un momento muy importante en la vida de la iglesia, tanto la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, así como también el momento en el que nosotros recordamos que en algún momento ese mismo Salvador que llegó a la tierra como ser humano también entregó su vida por cada uno de nosotros para salvación. Y todo este tiempo del tiempo de Cuaresma que hemos llevado a cabo durante los 6 domingos anteriores nos ayudan o nos deben de ayudar a reflexionar sobre este tiempo. Por eso tiene toda una parte de secuencia dentro del calendario litúrgico, dentro del año cristiano. Y así como la historia tiene también momentos emblemáticos, si yo les preguntara a ustedes, díganme un momento de la historia de la humanidad que les parezca a ustedes relevante. ¿Cuál se les viene a la mente, por ejemplo? Oh, perfecto, muy bien, ese es uno. Muy bien. ¿Algún otro? Bien. La Revolución Industrial, bien. ¿Ya? En tantos años de existencia de la humanidad, ¿no nos acordamos de alguno?
Bien, también. Y así como decíamos, bueno, y así como decíamos que como la historia del ser humano tiene momentos emblemáticos, la Biblia también son momentos memorables que también son emblemáticos. Y el Evangelio de Juan, para los que hemos leído este Evangelio, también podemos encontrar muchos momentos relevantes dentro de todo el Evangelio. Por ahí encontramos alguno cuando vemos que Jesús convierte el agua en vino. Otro cuando habla con la mujer aquella en el pozo que vimos los domingos, uno de los domingos pasados. También vimos aquel de la resurrección de Lázaro, la unción de Jesús. Y cada uno de estos actos apunta a algo que nosotros necesitamos aprender. Debemos de saber cómo es Él. Juan nos narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 la vida de Cristo con momentos memorables, dándonos una idea del ministerio público de Jesús y mostrándonos esos aspectos destacados de la vida. Y luego del capítulo 13 en adelante, toma esos capítulos para describirnos lentamente las pocas horas desde la noche de su traición y va dándonos con detalles pensamientos, relatos, acciones, reviviendo esos últimos momentos de lo que conocemos como la pasión de Cristo. La descripción de Juan es con el fin de que experimentemos también a través de la sabiduría de Jesús y que conozcamos que Él es el Cristo, nuestro Salvador. Jesús sabía que Él iba al trono, pero también sabía que para ello tenía que pasar por el sufrimiento y entregar su vida. Y al irse, tenía que dejar preparados a sus discípulos para su ausencia. Él tenía que revelarles cómo sería el plan que Él iba a utilizar para que los discípulos pudieran llegar a todos los hombres a través de la enseñanza que Él les daba. Este breve tiempo que pasó con ellos tuvo una influencia radicalmente transformadora en todos los discípulos. Seguramente después de esos momentos ya nadie fue el mismo. Las palabras que pronunció, las situaciones que fue aconteciendo junto con ellos, cambiaron la vida, transformaron la vida de aquellos que estuvieron con Él en ese último tiempo. Y vamos a verlo cómo lo narra el Evangelio de Juan en este capítulo 13, desde el versículo 1. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias por ahí en este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Comienza, dice, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y empieza a hacer referencias. Les digo que Juan va dando detalles de todo lo que va aconteciendo. Habla de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, la fiesta religiosa más importante de todas. Recordamos, ya lo habíamos dicho hace unos domingos, todos los judíos en algún momento en su vida tenían o tienen que ir al menos una vez a Jerusalén en esa fiesta de la Pascua. Y es una reflexión acerca de la liberación del pueblo de la esclavitud y del juicio que les venía a cada uno de ellos. Y Jesús utiliza ese evento de la Pascua para enseñar acerca de Él mismo. Ahora Él transforma, ahora Él revela que la Pascua, que simboliza el plan redentor de Dios, se une con la sangre que Él estará derramando en la cruz del Calvario. Pero hace la indicación, dice por aquí el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Por ahí nosotros recordamos en el mismo Evangelio de Juan, por ahí dice en el capítulo 14, al principio dice: no se turbe vuestro corazón. Les dice Jesús a sus discípulos:
Jesús se conmovió y sabiendo que sus discípulos, de los que estaban con él, uno le iba a entregar, por ello mismo dice, por amor a los suyos, pudo decirles, no se turbe vuestro corazón. Los amaba, sabía que iba a ir a la cruz, sabía lo que iba a vivir, sabía que lo iban a traicionar, y todavía les dice más adelante, no se turbe vuestro corazón, dándoles palabras de paz y de tranquilidad. Versículos 2 y 3 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Antes de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús hace un contraste entre lo que Satanás ya había hecho en el corazón de Judas, buscando tener el control, llevando tal vez, pensando en si matamos al Mesías, con esto se acabará todo. Y Juan nos dice que Jesús primero tenía autoridad, porque dice, todas las cosas estaban en sus manos, dice. Y también Juan dice que venían de Dios, es decir, esto que Jesús estaba diciendo venía y tenía un origen divino, y a la misma vez tenía ya la victoria en sus manos, porque dice, termina este versículo y dice, y a Dios iba. Es decir, todas las cosas las tienen ese control, porque vienen del origen, desde el mismo origen de Dios, y regresan a sí mismo hacia Dios. Versículos 4 y 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fíjense, si nosotros nos vamos hacia atrás en la historia, en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo, encontramos rasgos en los discípulos de que ellos no comprendían o aún no habían comprendido lo que Jesús venía a enseñarles. Por ahí en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en el versículo 24, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos, porque se están discutiendo y pensando quién será el mayor. Esto es antes de este momento que vemos en el Evangelio de Juan, antes de esta cena, antes de este tiempo de lavamiento de los pies. ¿Quién sería el mayor?, se preguntaban entre ellos. Y luego por ahí en Mateo, en el capítulo 20, de los versículos 20 al 28, por ahí vemos a una mamá haciendo una petición por sus hijos. ¿Quién era esta mujer? ¿Esposa de quién? Ayúdenme. Así es. De Zebedeo. ¿Y qué pedía la mamá para sus hijos? Que uno se sentara a la derecha y uno a la izquierda. Sí sabemos por qué, ¿verdad? Ya no tengo que decírselos. Cuando había una fiesta y el principal, el que era el festejado, se sentaba a la mesa era en una especie de rectángulo abierta de este lado, y el festejado se sentaba a la mitad de la mesa de este lado. Entonces, el invitado de primera importancia para él se sentaba a su derecha. El segundo en importancia se sentaba a su izquierda. El tercero se sentaba a 2 lugares a su derecha. El cuarto, a 2 lugares a su izquierda, y así se iban alternando. Por eso la mamá llega y le dice, oye, Señor, cuando llegues, permite que uno se siente a tu derecha y uno a tu izquierda. Es decir, quiero que sean los más importantes, ¿no? Los invitados principales. ¿Qué fue lo que hace Jesús aquí en estos versículos que acabamos de leer del Evangelio de Juan? Esto habría sido unos pocos días antes de lo que vemos en la cita del día de hoy. El día de hoy, en esta cita, ellos entran en un aposento alto y dice la Escritura que ahí hay una palangana, hay agua
hay una toalla y ¿qué es lo que falta? Falta el sirviente. Bien inteligentes que somos. Abusados, ¿verdad? Yo me imagino la escena. Entramos, imaginemos que entramos todos juntos a una cocina y hay trastes sucios. ¿Qué decimos? Yo los lavo, dicen, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién los lava, ¿no? Ese era el mismo pensamiento de los discípulos. Entran, ahí está el levirillo. Recuerden que cada vez que las personas llegaban a una casa, había que lavarle los pies. Por atención y porque andaban camino en el desierto y obviamente al traer las sandalias, pues sus pies se polveaban y entonces era una atención que se hacía para cada uno de ellos. Entran, encuentran esa palangana, la palangana tiene agua, hay una toalla y no hay sirviente. Yo imagino a los discípulos, algunos haciéndole así. Recuerden que lavarse los pies era la norma. En cualquier ocasión especial, recuerden que iban dirigidos porque iban a tomar la cena, iban a cenar juntos. Entonces, los invitados deberían tener limpios los pies. En ese tiempo las mesas eran bajas, entonces se recostaban y al recostarse quedaban extendidos sus pies. Entonces deberían tener limpios los pies y ese era el trabajo de del hombre de más bajo nivel. Pero si no había sirviente, al más joven le tocaba hacer esa tarea. Ninguno de ustedes dijo yo. ¿A quién le tocaría entonces? A Juan. Y de los que estamos aquí, los que ya son más grandes dicen, yo ya me salvé. Y la agarramos dormida. Pero está su hermano ahí a un lado. Ya se durmió también rápidamente. Entonces, si no había sirvientes, el más joven era el que le tocaba, pero alguien tenía que hacerlo. Y por la cena que leímos, entonces, ¿quién fue el que se levantó a hacerlo? Los mismos discípulos, yo creo que vivían en una negación. Yo creo que pensaban y decían, no, yo no. ¿Cómo yo lo voy a hacer, no? Se reclinan todos, se recuestan para comer esa comida tan especial y seguramente todos estaban conscientes de que traían los pies sucios. Nadie quería lavar los pies de los demás, pero todos traían los pies sucios. Y están en la cena cuando Jesús se levanta para lavarles los pies. Así como ahorita este silencio, que hasta si se hubiera caído un alfiler escuchamos el sonido, así me imagino en aquel momento. Todos se quedan sorprendidos, cada quien en sus propios pensamientos egoístas. No, es que me dijo Jesús, o me dijeron que trajera mi toalla y trajera ¿una qué? Una tinaja, una pequeña tinaja, porque el día de hoy iban a lavar los pies. Y todos dijimos, sí, como Tomás, no para allá, vamos y muramos con Jesús. Todos nos apuntamos. Y todos obedecimos, porque dijimos, sí, necesitamos lavarnos los pies. Todos tenemos los pies sucios, necesitamos lavarnos los pies. Cada uno de los discípulos con sus pensamientos egoístas. Y entonces Jesús les enseña una lección que nunca van a olvidar en su vida. Y que su vida será transformada. Les enseña que hay un elemento característico en todo cristiano para propagar el evangelio, para que la palabra de Jesús pueda ser extendida hacia todos lados. Y esa característica que todos los cristianos tienen se llama servicio. Si los cristianos no fueran serviciales, si los cristianos no estuvieran dispuestos, las simples palabras no servirían de nada. Usted puede ser el erudito
más grande, el teólogo más famoso, pero si no practica lo que dice esta palabra, de nada le sirve, ¿eh? Así sea el papas fritas de la iglesia. El servicio es la prueba de que el evangelio llegó a la vida de una mujer o de un hombre. Miren, leía yo una ilustración en algún momento. Lo que hace Jesús es llamar la atención de ellos. Están sentados alrededor de la mesa, nadie se levanta. Todos saben que tienen los pies sucios, pero nadie va a levantarse para lavarlos. Jesús se levanta y cuando se levanta, hace algo que es llamar la atención de los discípulos. Hay una ilustración de dos hombres, que uno tenía un burro que lo utilizaba para el trabajo, y entonces otro se lo compra y le dice el otro que cuánto le vende su burro, ya le dice cuánto, se ponen de acuerdo y entonces la persona le vende el burro a la otra persona. Y entonces ya se va, le dan su dinero y se va. Y entonces el señor al otro día se levanta en la mañana y quiere hacer trabajar al burro y el burro no hace nada. Y le dice y lo jala y el burro no hace nada. Y entonces le habla a la otra persona y le dice, oye, el burro no quiere hacer nada. No, pues hay que decirle. Y dice, pues sí le digo, pero no me hace caso. Dice, a ver, voy para allá. Y entonces llega la persona, agarra del piso una varita y con la vara le pega al burro así arriba en la nariz y le dice, órale a trabajar. Y empieza a avanzar. Tuvo que llamarle la atención al burro. ¿Qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Están todos bien, como decimos nosotros, bien conchas. Y entonces Jesús se levanta y tuvo que llamarles la atención para decirles o para enseñarles lo que tenían que hacer. Primero, tienes que llamar la atención. Los discípulos estaban tan preocupados por todo lo que había alrededor. Recordemos que estamos en la fiesta de la Pascua. Alrededor hay muchos judíos, hay fiesta. Ellos tienen sus propios deseos egoístas. Ya los hemos visto de grandeza. Que Jesús, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Primero, tuvo que llamar la atención de cada uno de ellos. Se levanta, dice el versículo 4, se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe. Leía yo un comentario que decía que cuando decía que se quita las vestiduras, traía su vestidura, traía su túnica, se la quita, queda solamente utilizando una especie de taparrabos, llamémosle así, agarra la toalla, se la ciñe, se sienta y empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos como si fuera un esclavo. Recordaba las palabras de Pedro en su carta, en su primer carta, cuando les dice una recomendación a los jóvenes Pedro y les dice, revístanse de humildad. ¿De dónde habrá tomado Pedro esta figura para hablar con esta palabra? Y ese fue el golpe que les dio Jesús ese día a sus discípulos. Pero quedó una imagen que nunca pudieron borrar de su mente. Por eso Pedro dice y les dice a los jóvenes, revístanse de humildad. Era una figura en la que nada más, el creador del universo, el dueño de todo lo que alcanzamos a ver y de lo que ni siquiera conocemos, les lavó los pies. Nada más. Y dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Los discípulos han de haber estado estupefactos, ¿verdad? Incrédulos. Porque eso que estaba haciendo Jesús violaba todas las tradiciones existentes. No debería de haber sido así, pero fue algo que les llegó hasta el fondo de sus corazones y transformó su egoísmo y su orgullo en humildad. Dice el versículo 6, cuando viene Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿qué? ¿Tú me lavas los pies? Y Jesús le dice, Pedro,
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dice casi, Jesús, Jesús le dice a Pedro, no tienes conocimiento completo, no tienes un conocimiento maduro, pero ve, observa, y cuando lo empieces a hacer, lo vas a entender. Mis hermanos, mis hermanas, la humildad se practica, no se platica. Y Pedro le responde y le dice inmediatamente, no me vas a lavar los pies jamás. Pedro le dice, lo podemos interpretar de esta manera, no es que lo haya dicho así Pedro, pero lo interpretamos de esta manera, no lo entiendo, no lo entenderé, pero no me lo vas a hacer, ¿eh? Si me dijiste que me vas a lavar los pies, no, me niego, no lo entiendo, no lo creo, no lo voy a hacer. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Lo que Jesús le está diciendo, no le está diciendo, si no, como le decimos luego a los niños, ¿verdad? Si no te lavas la mano, no cenas. Jesús no le está diciendo esto, sino que le está diciendo, te lavo los pies para que sirvas. Eso es lo que te estoy enseñando ahorita. Si no estás dispuesto a aceptar mi autohumillación con este lavado de pies, entonces cuando veas que me están humillando y que llego a la cruz humillado, tampoco te vas a humillar, Pedro. Tampoco te vas a arrepentir, Pedro. Tampoco vas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Se estaba volviendo obvio que Jesús estaba hablando de una limpieza espiritual para Pedro. Nosotros, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, habla de un nacimiento espiritual. En el capítulo 4, habla de un agua viva, que es también en sentido espiritual. En el capítulo 6, habla del pan de vida, del pan espiritual de vida. Y aquí está hablando de una limpieza espiritual. Cuando habla de nacer de nuevo, no está hablando de que tiene uno que nacer una y otra vez. Así como ahorita tampoco está diciendo que si te bañas, necesitas luego volverte a bañar otra vez para que Cristo te limpie una y otra vez. Si ya te bañaste una vez, necesitas solamente lavarte los pies, porque donde andas, muchas veces tus pies se ensucian. Hay que lavarse los pies con regularidad en el sentido espiritual. En aquellos tiempos una persona se bañaba antes de ir a la casa de alguien y al llegar, pues obviamente no necesitaría que le dieran otro baño, ¿verdad? Pero sí necesitaba que le lavaran los pies del polvo, de la suciedad que se encontraba en el camino, y esa era una atención para la persona y algo que simbolizaba de una entrada limpia hacia el lugar donde había sido invitado. Versículo 10, Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Yo creo que Pedro cuando escuchó, y vosotros estáis limpios, Pedro ha de haber dicho, me salvé, ¿verdad? Pero también dice, pero no todos. Todos nos ensuciamos los pies. Pero algunos no quieren limpiarse. Algunos quieren seguir así de esa manera. Versículo 12, pregunta Jesús y le dice a Pedro, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sí sabes lo que he hecho? ¿Sí sabes lo que les he dicho? ¿Sí entiendes lo que significa lavar los pies? Te quiero hacer una persona humilde, le dice Jesús a Pedro, quiero que reconozcas, quiero que hagas, quiero que sirvas, quiero que aprendas y que después vayas y tú lo hagas. Dice versículo 13, 14, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, ¿qué dice? ¿Otra vez?
Algunos se me quedan viendo así, a ver, dígalo usted, pastor. No, no lo voy a decir, abra su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. ¿En qué estamos? ¿En el capítulo qué? Bueno, si no trae Biblia, búsquelo en su celular. Si no la trae, le presto, traigo dos, tengo una aquí y otra acá. Y la traigo también en el celular. Versículo 14. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice? Vosotros también. Y aquí está la invitación y aquí está la entrada que estamos haciendo todos al lugar donde cenamos. Pero fíjense, hay una palabra que a algunos no nos va a gustar. Dice, vosotros también qué. ¿Vosotros también qué? Por ahí no dice, oye, si quieres, ¿verdad? O sea, esa palabra no es una sugerencia. ¿Estamos de acuerdo? Nadie dijo que sí, dice, no, pastor, que digan los otros. Es una ordenanza. Laven los pies de los otros. Sean humildes servidores los unos de los otros. Ya les había dicho, el servicio es el fundamento de la teoría de una manera práctica. Jesús, unas horas antes de su muerte, le está lavando los pies a sus discípulos. ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Cuándo? Lo hizo a horas antes de su muerte. Pregunta, ¿cuál sería el momento apropiado en el que Jesús debería de haberle lavado los pies a sus discípulos? ¿No se les ocurre? ¿Cuándo diría usted, bueno, yo sí, así sí estoy dispuesto a lavarle los pies al hermano o la hermana? ¿Cuándo? No lo sé, pastor, pero siempre y cuando no vaya a ser un jueves 6 de abril a las 20:13, no hay problema, ¿eh? Apúnteme. Es un momento en el que a lo mejor nadie lo esperaba y sin embargo se dio. Luego pregunta en el versículo 13, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ¿eh? ¿Quiénes son los siervos? A veces nos disfrazamos, está bonitos. Dice, versículo 16, dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se los traduzco o sí lo entendemos? Dice Jesús, ustedes, mis discípulos, ustedes no son mayor que mí, que yo, ¿eh? Ni yo puedo decir que sea mayor que el que me envió. Y por lo tanto yo tengo que obedecer al que me envió. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? La palabra de Dios se aplica a la vida de ¿quién? A la vida de la hermana Laura, de Daniel, de mi hermana Consuelo, de mi hermano Javier, ¿verdad? Hermano Melquisedec, la palabra de Dios se aplica a la vida de ¿quién? No, usted está mal, hermano. No diga eso. Hermano Raúl, la palabra de Dios se aplica a la vida de ¿quién? Ya dijo el hermano, yo no me voy solo. ¿Verdad? Dice el versículo 14, lávense los pies unos a otros, no los suyos, los unos de los otros. Tenemos que lavarnos los pies. Lavar los pies de sus hermanos les dará una libertad espiritual. Hace unos domingos decíamos, hay una palabra bien interesante en la vida del cristiano y es la palabra hacer. Hay que hacer. No nos engañemos.
Jesús nos dio una ordenanza. Tienes que hacerlo. Si yo soy el Señor y soy tu Señor, entonces tienes que obedecer. Y si yo soy Señor tuyo y Señor de tus hermanos, entonces tendrás que hacerlo con tus hermanos. ¿Le gustaría a usted lavarle los pies a alguien? Ya por ahí algunos están diciendo, no me corté las uñas. No, no se crean, o sea, porque a veces nos preparamos y traemos nuestros pies bien limpiecitos. En la mayoría de las congregaciones en las que hacemos el lavamiento de pies en este día, todos el mismo día en la mañana van a la estética. Escoja a alguien de aquí, de esta banca, escoja a alguien de la banca de las bancas del otro lado. O de acá escoja a alguien de las bancas del otro lado. No estamos aquí porque sea un club social. No estamos aquí porque aquí busquemos algo que sacar. Estamos aquí porque alguien hizo algo que nadie puede hacer por nosotros y que nos ha impulsado a que cada uno de nosotros lleguemos aquí. Y ese es el que nos dijo, haced. Levántese, escoja a alguien que no sea de su familia, escoja a alguien y vamos a participar del lavamiento y vamos a participar de la Santa Cena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a pasar por parejas, vamos a pasar aquí al frente, vamos a hacer el lavamiento y después de ello tomamos la comunión, así como vayan pasando en parejas. Así que tiene oportunidad ahorita de levantarse y de escoger a alguien. Vamos a entonar el himno de afirmación. Hoy venimos cual hermanos, número 91. Hoy venimos cual hermanos. Amén. Vayamos ahora y cumplamos nuestros votos al Señor. Amémonos unos a otros como Cristo nos ha amado y entreguémonos unos a otros en humilde servicio. Así como Cristo se ha entregado por cada uno de nosotros, celebremos estos días santos como una ordenanza perpetua, ya que ninguna dádiva podría compensar la bondad de Dios hacia nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, y que Dios te oiga cada vez que le llames, que Cristo Jesús te guarde a través de su sangre y que el Espíritu Santo te lleve cada día más en las profundidades de los misterios salvíficos de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en oración personal, en silencio, antes de retirarnos del santuario. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.